Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El cambio de pontificado siempre es un momento importante en la vida de la Iglesia. Se da con cierta frecuencia, así como por sacar una media cada 10 años. Y el padre decía con ocasión de la fiesta del Beato Álvaro que renovamos al acoger a un nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV, renovamos también nuestra adhesión filial, efectiva y afectiva, como siempre hemos procurado hacer, al Santo Padre, rezando por él y por sus intenciones. Forma parte de ese carisma fundacional, aquel punto de camino, Cristo, María, el Papa, nuestros tres amores, todos con Pedro, a Jesús por María. Y también en Amar a la Iglesia, escribió San José María, el amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión. En otra ocasión hablaba de pasiones dominantes. Hermosa pasión, el amor al romano pontífice. Pero no es una cosa simplemente sentimental, ¿no? Como pudo haber pasado cuando uno ve que hay un nuevo papa que va a salir a la logia, qué alegría, ¿no? Decía la gente, te amamos aunque no sepamos quién eres, mucha fe. Porque en él vemos a Cristo. Qué bonita explicación del amor al romano pontífice, porque es el vicario de Cristo. En el tiempo de la sede vacante, algún predicador decía, vamos a elegir al sucesor de Francisco, no se nos puede olvidar, ¿no? Hablando de los cardenales, que tenía que ser alguien que continuara esa dimensión pastoral, el servicio de los necesitados, de las periferias, de la teología del encuentro. Y tenía toda la razón. Francisco dio unos pasos que no se pueden echar hacia atrás, decía algún teólogo en Navarra. Poco después, otro predicador dijo, han dicho que van a elegir al vicario, al sucesor de Francisco, pero es más, vamos a elegir al sucesor de San Pedro. Sí, no es una cosa de estos momentos, de estas circunstancias, es la Iglesia universal, ¿no? Y luego alguien completó, no es que sean cosas contradictorias. Pues bueno, sucesor de Francisco, sucesor de Pedro, pero ante todo, vicario de Cristo. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Y por eso rezamos todos los días por el Santo Padre, pidiendo a Dios que lo cuide, lo anime, lo bendiga, lo haga feliz y que le dé seguridad y fortaleza en las tempestades que a veces tiene que afrontar la barca de Pedro, que es la Iglesia. Fue providencial que este inicio de pontificado coincidiera con la celebración del cuarto domingo de Pascua, que tradicionalmente se asocia al Evangelio del Buen Pastor. Y una cualidad propia de ese buen pastor es alguien que da su vida por las ovejas. Y lo vemos hacer en esos pastores que hemos tenido, servir a la Iglesia. Porque la única razón de ser del Opus Dei ha sido y será siempre servir a la Iglesia como ella quiera ser servida. Entonces pensaba que en este rato de oración podíamos hacer un primer balance, sabiendo que la celebración de inicio solemne del pontificado, el domingo 18, pues marcará con la homilía
un momento muy importante, porque allá sí quedará propiamente las líneas maestras del pontificado, ni qué decir cuando escriba su primera encíclica. Pero bueno, ya ha dado algunas puntadas que pensaba podía aquí como sistematizar un poco, nos sirven para nuestra oración, para entrar desde el primer momento en esa línea que va marcando. Y comienza a manera de contexto o de prerequisito la humildad de la misión, podríamos decir. Luego vendría lo que podemos llamar el contexto litúrgico, el cristocentrismo, la paz de Cristo resucitado, que es donde parece que es uno de esos puntos claves de su mensaje, de su misión, el anuncio de la paz de Cristo resucitado. Y la tercera idea es que esa paz es obra de la justicia. Y ahí viene la explicación de su nombre y la misión evangelizadora de la cultura del desarrollo humano integral. Es un poco la idea que pienso transmitir, por si alguien se duerme, pues ya me queda que lo piense por su cuenta. Humildad de la misión, en primer lugar. El Papa se considera siervo, cristiano, obispo. Siervo de los siervos de Dios es tradicionalmente el lema de los santos padres. Recordamos a Benedicto XVI cuando salió en la logia y decía: yo soy un humilde siervo, un humilde laborador de la viña del Señor. Y León XIV se presentó como un humilde siervo de Dios y de los hermanos. Marcado por esa espiritualidad tan profunda que seguramente dará mucha riqueza y mucho fruto doctrinal y de piedad a la Iglesia, de la familia de San Agustín. Soy Agustino, hijo de San Agustín, quien decía: contigo soy cristiano y para ti obispo. Así fue como aceptó el pontificado, la carga de ser el pastor de la Iglesia. Contigo soy cristiano y para ti soy obispo. En este sentido, decía, podemos caminar todos juntos hacia esa patria que Dios nos preparó. Caminar todos juntos, eso significa sinodalidad. Sínodo es ir por el camino juntos. Pero, pues mucha gente dirá, pero no termino de entender qué significa aquello de contigo soy cristiano y para ti soy obispo. Entonces el contexto de esa cita de San Agustín era en el sermón 340, dice: si me asusta lo que soy para ustedes, cuando lo nombraron obispo, imagínense que lo nombran papa, qué susto, ¿verdad? De hecho, Juan Pablo II dejó en la Constitución que cambió el cónclave ese mensaje para el que fuera elegido, que a no ser que fuera algo muy grave, no se dejará vencer por el temor de la misión, por la gravedad de la misión. Confíe en la gracia de Dios, en la oración de los hermanos y acepte la elección. Consejo Juan Pablo II. Si me asusta lo que soy para ustedes, me consuela lo que soy con ustedes. Para ustedes me asusto, con ustedes me consuelo. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. El nombre de obispo expresa un deber. El nombre de cristiano expresa una gracia. El nombre de obispo indica un peligro, el nombre de cristiano indica la salvación. Esa es la explicación de por qué, dice Agustín, y repite León, contigo soy cristiano, para ti soy obispo. La gracia, la salvación de ser un hermano, de saberse acompañado por nosotros. Y todo este rato de oración es una invitación a que recemos mucho, más allá del cariño natural que sale cuando uno ve la sencillez, la emotividad, la pastoralidad, la vocación misionera, el haber estado en Perú tan cerca y conociendo la obra, el haber dado la audiencia al Padre, pero más allá de lo emocional, de lo afectivo, también lo teológico, ¿no? Es el vicario de Cristo, mi obispo, el obispo de Roma, y mi hermano cristiano que necesita mi apoyo.
caminar todos juntos. Luego, otra manifestación de esa humildad con que acoge la misión es el recordar aquel modelo de San Ignacio de Antioquía, uno de sus primeros padres de la Iglesia, muy al comienzo del cristianismo, que va a Roma a morir mártir. Allí muere devorado por las fieras. Escribe una carta a los romanos muy bonita que precisamente resalta la primacía de la Iglesia de Roma sobre todas las demás, y donde habla de la Eucaristía, que es fármaco de inmortalidad, y pues, que cura y es viático. Y se identifica con Cristo crucificado, Cristo Eucaristía, ¿no? Voy a ser molido como el pan, ¿no? Por el molino de los dientes de las fieras. Pero además de eso, que pues es una carta corta, pero tiene mucha riqueza, como vamos viendo, lo recuerda León como un ejemplo para cualquiera que en la Iglesia ejercite un ministerio de autoridad, ese morir, es dar la vida por los amigos. Estamos escuchando en estos días ese sermón de Jesucristo en la última cena, donde dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y no hay amor más grande, no hay amistad más grande que la de dar la vida por los amigos, como hace Jesús al día siguiente en la cruz. Y da esa indicación, ese mandamiento nuevo después de lavar los pies a sus discípulos. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los amé. ¿Y cómo nos amaste, Jesús? Dando tu vida en la cruz. Y ese es el ejemplo para todo ministerio de autoridad. Todos tenemos ministerio de autoridad en la Iglesia. Pues quien es padre, madre de familia, quien dirige un centro, quien atiende un grupo de personas, quien hace apostolado con sus amigas. Bueno, todo eso es un servicio. Y el lema que propone, con base en el ejemplo de Jesús en primer lugar, de Ignacio de Antioquía, es el de Juan Bautista. En Juan 3:30, que decía, Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Me recordaba una anécdota que nos contaba don Javier Echavarría, y era que San José María tenía esta jaculatoria como presencia de Dios, una industria humana. Cada que subía y bajaba escaleras, pues en lugar de quejarse, decía, oporte tilum crescere, mi autem minui. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Desaparecer para que permanezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final para que a nadie le falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. Siempre esas biografías de los papas son bellísimas, ¿no? Porque muestran esa providencia de Dios, cómo va llevando a las personas poco a poco, preparándolas para recibir ese encargo. Y con el cardenal Prevost, pues es tal cual, ¿no? Pues nacer ahí en Estados Unidos, hijo de migrantes. También es bonito ver ese origen humilde, generalmente, de todos estos papas, de Juan XXIII, Pablo II, Ratzinger, hijo de un policía, Francisco, hijo de migrantes, y Prevost también, hijo de franceses, españoles, pero bueno, unos migrantes al fin y al cabo. Estudia matemáticas, se hace agustino, es general de los agustinos, con lo cual pues conoce el mundo, conoce las espiritualidades, las peculiaridades de las regiones, profundiza en la espiritualidad, fomenta las vocaciones y es pues llevado a Trujillo, un centro, una misión agustina en Perú, en el monte, entre la pobreza, experimenta pues esa periferia que diría Francisco, y de allí es promovido a obispo de Chiclayo. Y se ve pues que Francisco le puso el ojo, el Espíritu Santo lo iluminó para que viera pues la categoría humana de este hombre, hasta llevárselo a Roma, a que le ayudara a dirigir el dicasterio de los obispos, a ser prefecto de la dirección de la Iglesia Universal y proponer los obispos nuevos.
súper preparado para ser el Papa, ¿no? Conociendo los obispos, conociendo las misiones, conociendo el mundo, teniendo experiencia pastoral, experiencia misionera, experiencia administrativa, ¿no? Un gran Papa. Y una gran vida interior, una profunda sabiduría de la espiritualidad, de la historia de la Iglesia, por su carisma agustino. Pues bueno, en medio de todo eso, encuentra como presupuesto, ¿no?, para la nueva misión de la Iglesia, la santidad de sus miembros, de ese pueblo adquirido, como dice San Pedro, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Estos días teníamos un congreso de teología y en la Sabana se hablaba mucho del pueblo, el pueblo de Dios, y alguien decía que si era una categoría marxista o política y tal. No, es bíblica, ¿no? El Antiguo Testamento, el Éxodo, el pueblo de Dios, bajo la guía de Moisés, va a la tierra prometida. Efectivamente, pues los marxistas sí se sirvieron de eso, tratando de ver que la Iglesia era como si ese pueblo hebreo era un grupo guerrillero, ¿no? Pero bueno, si se analiza bien y sobre todo si se ve a la luz de estas palabras de San Pedro, la Iglesia es el pueblo adquirido por Jesucristo en el Calvario, pero no para imponer la lucha de clases, ¿no?, sino para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ese pueblo que el Señor le entrega a León XIV para que dirija, y él dice que el presupuesto exigente para la nueva misión de la Iglesia es la santidad. Obviamente, el inicio de un pontificado es una ocasión también de una nueva conversión, y aquí en nuestra oración pues le decimos al Señor, le expresamos ese propósito de un nuevo cambio, un nuevo deseo de mudanza, de ser mejor hijo de León XIV para poderle ayudar en su misión, para ayudar a Dios en la evangelización, en llevar el evangelio hasta el último rincón del mundo. Y entonces precisamente hablamos con Cristo, conviene que Él crezca, que yo disminuya, que tú crezcas, Señor. Pues las primeras palabras del nuevo Papa en la logia de las bendiciones fue: la paz esté con ustedes. Esta es la paz de Cristo resucitado. Una paz que desarma y una paz humilde, perseverante. Una paz que viene de Dios, porque Dios nos ama a todos. Ahí vemos que ese fue el primer saludo y no es casualidad, marca lo que ya algunos están diciendo, que León XIV es el Papa de la paz. ¿Cuánta falta hace la paz en el mundo? Los líderes no se ponen de acuerdo. Hemos visto en estos días, el miércoles, la primera audiencia pública fue con el jubileo de las iglesias orientales, y el Papa mencionaba cuántos conflictos hay en esa zona, ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Palestina, Siria, en el Líbano. Parecerá, alguien piensa que es como una venganza del demonio porque Cristo nos haya redimido allí. Y decía esas palabras tan bonitas de invitación a la paz y de ofrecerse para la paz. Se alza un llamamiento, no tanto el del Papa, sino el de Cristo, que repite: la paz esté con ustedes. No es solamente una propuesta, ¿no?, una misión, sino que es un don que Jesús nos ha hecho y que el diablo pues no quiere, y sabemos que al final se alcanzará, ¿no? El reinado de Cristo será un reino de justicia, de amor y de paz. Y nuestra misión es lograr que eso sea más pronto, sobre todo por la oración, por la unión con Cristo. La paz esté con ustedes. El saludo de Cristo resucitado. Y especifica: les dejo la paz, les doy mi paz. No como la da el mundo, yo se la doy a ustedes. No es esa paz del silencio de las armas, es la paz de Cristo resucitado. La paz de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso lo de nuestra conversión. Cada vez que somos más victoriosos sobre el pecado, cada vez que estamos más unidos, por eso lo de la santidad de sus miembros, por eso lo de disminuir nosotros y que Cristo crezca, estamos ayudando mucho a la paz.
En primer lugar, la paz a nuestro alrededor, que es esa paz del servicio, esa paz del amor, esa paz del diálogo, esa paz de tender puentes, esa paz del servicio, de callar, escuchar, sonreír, la ternura, todo lo que decía Francisco también. Les dejo la paz, les doy mi paz. Francisco hablaba de la alegría del Evangelio. León habla de la paz de Cristo resucitado. San José María, pues, habla de ser nosotros sembradores de paz y de alegría por el mundo, en el trabajo, pero empezando en la familia. Bajar la guardia, callar, servir, el servicio de la escucha, el servicio del consuelo, el servicio del consejo, el servicio de la alegría. Siempre uno puede hacer un comentario hiriente, ¿no? Las indirectas, ¿no? Como decía alguien, yo no he hecho indirectas, no soy como otros, ¿no? Siempre está uno ahí pudiendo echar la pullita, ¿no? Pues un gran servicio de paz es esa mortificación interior que dice también Camino. El chiste que no salió de tu boca, o la puya, ¿no? La sonrisa amable para quien te molesta. Todo eso con perseverancia, así que es sólida mortificación interior. La paz os dejo, mi paz les doy, no como la del mundo. Dice el Papa, la paz de Cristo no es el silencio sepulcral después del conflicto. Sí, no es la paz del cementerio, ¿no? No es el resultado de la opresión, sino un don que mira a las personas y reactiva su vida. ¿Cómo reactivar a los otros? Con verbos nuevos. ¿Cómo puedo reactivar? Ayudar al otro a que salga feliz, con ganas de luchar, con ganas de ser mejor. También lo decía San José María sobre la casa, que la gente le dé ganas de venir a la casa porque encuentra eso, una reactivación, un consuelo. No es todo un día bien duro y ahora pelear con estos, ¿no? A sobrevivir. No es a sobrevivir, es a consolarme, a reactivarme, porque hay gente que me ayuda. Recemos por esta paz. Lo pedimos, Señor, te pedimos por esta paz, que es reconciliación. Siempre hay pullas, hay dificultades, pues quizás entre nosotros pues no es que haya enemistades, pero esta es una disculpa, la elección de un nuevo Papa, un motivo para reconciliarme. En primer lugar con Dios, pero luego con los hermanos. Francisco a veces decía cuando hablaba de esto, piénsalo en este momento en la oración, ¿con quién debo reconciliarme? Tender el puente, pedir perdón, adelantarme con el perdón. Paz que es reconciliación, perdón, valentía para pasar la página y volver a comenzar. En las familias hay tantos conflictos, tantas enemistades, que una herencia, ¿no? Y entonces, qué problemas a veces. Yo me acuerdo que cuando murió mi mamá hace 23 años, esta se quedó con un 7% más. Y han pasado 23 años y tú todavía sigues con... Ya la plata se perdió y tú todavía sigues ahí. Ya, se acabó. Les doy la paz. Para que esta paz se difunda, dice el Papa, yo emplearé todos mis esfuerzos. Y es lo que nos pide, recemos, obviamente está diciendo, sobre todo por la paz del mundo. Juan Pablo II hacía lo que llamaba la oración geográfica, de ir pidiendo país por país, continente por continente, pues ahí se le iba un buen rato, ¿no? Recemos por esta paz. Y ya ofrece oficialmente, como también al fin y al cabo, suprema autoridad del país, del Vaticano. Para que esta paz se difunda, yo emplearé todos mis esfuerzos. La Santa Sede está a disposición para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos. Veíamos en el funeral de Francisco, como hay un momentico ahí en un pasillo, pues en la Basílica de San Pedro, un par de sillas, sentaron al presidente de Estados Unidos con el de Ucrania. Esto es la Santa Sede, un papel muy importante. Que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que a los pueblos se les devuelva la esperanza y se les restituya la dignidad que merecen, la dignidad de la paz.
Los pueblos quieren la paz y yo, con el corazón en la mano, les digo a los responsables de los pueblos, encontrémonos, dialoguemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable. Las armas pueden y deben callar. Este es ya como un gran mensaje de este pontificado. Porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan. Porque pasarán a la historia quienes siembran la paz. En el discurso de los cardenales, en la homilía de la primera misa por la Iglesia, les decía eso. Citaba el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacíficos. Pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas. Porque los demás no son ante todo enemigos, sino seres humanos. No son malos a los que hay que odiar. Los demás son personas con las que se debe hablar. El padre nos decía cuando estaba aquí en Colombia, siempre uno a veces tiende a pensar mal de la gente. Esta es la perezosa, este es el cansón, el hablantinoso, el no sé qué. ¿Y qué tal si uno empezara siempre pensando bien? Esta es la servicial, este es el puntual, este es el trabajador, esta es la apostólica. A veces se le sale tal, pero siempre pensar bien, no ver enemigos malos para odiar, sino personas con las cuales hay que hablar. Rechacemos las visiones maniqueas típicas de los relatos violentos que dividen el mundo entre buenos y malos. La Iglesia no se cansará de repetirlo, que callen las armas. Y una última idea, que es la paz, ¿no? ¿Cómo llegar a esa paz? En primer lugar, pidiéndola, como hemos visto. Pero lo dice Isaías, es Opus Justitia Pax, que de hecho es un lema que está puesto en el frontis de la Basílica de San Eugenio en Roma. Entonces algunos piensan que lo de Pax es por el Opus Dei, no. Dice Isaías 32:17, la obra de la justicia será la paz. La paz es obra de la justicia. Y esa es la explicación del nombre. Así le explicó a los cardenales. Pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones. Por ejemplo, se remonta por allá a San León Magno. Pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. El Papa de la Paz, a la cual se llega por la justicia, por la doctrina social de la Iglesia, por el desarrollo humano integral. Entonces nos invita a estudiar, a volver a repasar esos principios, a enseñarlos más, para anunciar al mundo actual, pues ese Jesús que es el modelo de justicia y de paz, como también pues mencionó en la misa, explicando que ese Jesús a veces el mundo lo ve como un personaje curioso, que puede suscitar asombro, pero al que se termina rechazando y eliminando, o como simplemente un hombre que también por eso se puede abandonar con desilusión. Hay que mostrar ese Cristo resucitado, vencedor, que trae ese mensaje. También muy bonita esa alusión a Gaudium et Spes 22. Cristo revela al hombre al propio hombre. Se nos acaba el tiempo y escuchamos esa misión del Papa a que escuchemos a Dios y a los hombres, a que entremos en diálogo, a que tendamos puentes. Qué importante es escuchar. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Señor, que te escuchemos, que te sigamos, que obedezcamos, que seamos dóciles a esos silbidos de buen pastor. Y creo que es importante que todos aprendamos a escuchar cada vez más, a entrar en diálogo. En primer lugar con el Señor, escuchar siempre la palabra de Dios. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Luego también escuchar a los demás, saber tender puentes, escuchar para no juzgar, no cerrar puertas pensando que tenemos toda la verdad y que nadie más nos puede decir nada. Es muy importante escuchar la voz del Señor, escucharnos a nosotros mismos en este diálogo y ver hacia dónde nos llama el Señor. El Papa concluye pidiéndole
al Señor esa gracia, hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María, la Madre de la Iglesia. Y nosotros acudimos a ella y en sus manos ponemos nuestra oración filial por el Papa León XIV. Que todos con Pedro vayamos a Jesús por María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.